Pero sí, he tratado de quedarme zen y tal, y tranquilo, y verga, es increíble como sientes así poco a poco como la realidad, entre comillas, la matriz, te va Sí, como poco a poco agarrando cada vez más, pues que yo cuando llegué estaba tranquilo así, en mi rollo, escuchando musiquita, nada me perturbaba, y ahora cualquier cosa así, incluso trato de focalizarme, meditar o lo que sea, y lo más mínimo, tengo una pila de pensamientos en la cabeza así fastidiando todo el tiempo, es increíble. Y sí, por ese... eso es que la meditación es un ejercicio y, ¿sabes? Cualquier cosa puntual que tú hagas, cualquier experiencia puntual que vivas, que te hace pensar que has cambiado de manera trascendental, en realidad no se perpetúa en el tiempo si tú no te dedicas a Claro. esa experiencia, ¿no? A revivir lo que aprendiste en esa experiencia. Claro, claro, güey. Es como cualquier cosa, es como hacer deporte, sabes, que tú Mm, te entrenas y de pronto llegas a hacer media hora corriendo. Y de pronto dices, sí. ya llegué aquí, ya no voy a hacer más, y dejas de hacerlo durante 2 semanas, y en las 2 semanas no puedes hacer los 30 minutos. Sí, o Entonces, como cuando, sí, también como cuando tú, por ejemplo, identificas algún comportamiento nocivo en ti y entonces, ¿sabes? Pasas un par de días o una semana o haces terapia, por ejemplo, y encuentras el asunto y después, claro, la realidad y la vida cotidiana inevitablemente te jalan hacia ese lugar oscuro del cual saliste, ¿no? Y entonces, si todas esas cosas en las que uno mejora a través del esfuerzo, tarde o temprano uno termina por descubrir que el esfuerzo es el nuevo normal, ¿no? claro, claro, sí, sí. que, que es una constante. Entonces, sí es fantástico descubrir o entender por qué uno se comporta de manera negativa, ¿no? O lo que uno considera, uno valora como negativo. Y claro, uno se alegra mucho, ¿no? Cuando descubre que puedes ser una mejor persona. Y lamentablemente luego también descubres que lo que te ha ganado es un grillete para el resto de tu vida, ¿no? Porque significa que tienes que estar haciendo este esfuerzo. Entonces, al final, bueno, menos mal que no te das cuenta en el momento en el que tienes la experiencia, ¿no? Porque si no, entonces estarías valorando la experiencia en base al esfuerzo que va a requerir eh, por el resto de tu vida, ¿no? Pero sin duda, claro, y luego llega el cuestionamiento y dices, pero de verdad vale la pena, ¿sabes? Esforzarte durante, qué sé yo, 30 años más en Claro. ser esta mejor persona. Sí, pero también ¿Qué tiene de malo ser un sí, imbécil? pero hay un rollo que te sientes bien, ¿sabes? Como que, Ujú, si tú tratas de meditar y tal, y por más que sí. nada más logres, estar desconectado durante 1 minuto, que ya sería muchísimo, ¿no? Ujú, 10 segundos, ujú, que tú estés de verdad así meditando, que estás, wow, desconectado de todo. La sensación de calma y de bienestar es tan profunda que tú dices, bueno, si vale la pena, así haya sido nada más 10 segundos que pasé sin pensar en mis problemas, sin pensar un poco bromas en lo que tengo que hacer, en lo que la gente está, ya es súper sí, positivo. Entonces, en ese sentido, es más como como perseguir una experiencia originaria, ¿no? Como que qué sé yo, que te tomas algo tomas café, y entonces, me siento bien, entonces sí es como que toda tu vida vas a perseguir el café mañanero, por decirlo de alguna manera. ujú, Y es algo así, o sea, no es un trabajo de por sí, ¿no? Tratar de ser una mejor persona. Te sientes un pelo mejor. Sobre todo cuando logras analizar las vainas, no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero yo a veces sí siento, o sea, y bueno, también porque he tratado de trabajar eso, ¿no? Pero cuando te sucede algo, cuando te hacen un comentario, que tú sientes ese poco de veneno que te empieza a subir así, que tú dices, voy a decir la verdad, y si tú te detienes y no haces eso, o sea, que tú identificas la cosa y dices, no voy a caer en el patrón, ya esto lo hemos hecho muchas veces y nunca sirve de nada, y lo dejas pasar, que después te dices, wow, qué increíble, o sea, de verdad pude quedarme calmado y ser la mejor persona en esta discusión y voltearme e irme, o decir algo como que qué lamentable que me estés insultando, qué sé yo, pero no, a pesar de que hubiese podido hacerlo, y que sé que una parte de mí le es encantado ¿sabes? Porque si se trata de insultarnos, yo soy muy bueno en ujú, eso y si es ujú. caernos a coñazos también, pero ¿qué ganas con eso, no? Entonces, cuando te das cuenta de eso, hay una especie de crecimiento, pero hay una parte de ti como animal que sigue como queriendo de verdad comerse al adversario que tienes enfrente verbalmente, ¿no? Bueno, lo importante es que no te quedes pegado también luego he podido decir esto, he podido decir lo otro, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, no, es simplemente como reconocer la cosa, respirar y baja, y se desaparece
ese elemento, esa especie de veneno, no sé qué coño será, una especie de adrenalina que te está recorriendo, se diluye, weón. Pero si no lo diluyes, si lo mantienes ahí o te pones a hablar con la persona, porque tú eres tal, después te vas y obviamente todavía lo tienes porque no resolviste nada. Y aunque te caigas a coñazo, también lo vas a seguir teniendo porque las peleas nunca se ganan, ¿no? Simplemente te intercambias golpes y ya. Y entonces después te vas para tu casa y pasan 3 horas y sigues arrecho, tomo que esta persona, maldito. Y no, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, en fin. Sí, hablando de mejorar, esta semana cambié mis patrones de sueño. Ajá. Sí, fue idea originalmente de Mónica, tratando de buscar algún tipo de arreglo que nos permita aprovechar mejor el tiempo, lidiar con tener una vida normal con 2 hijos, en la que ambos estamos ocupados haciendo cosas administrativas además de tener hijos, ¿no? Claro. Entonces, ahora me voy a acostar a las 10 de la noche. A ver el techo. No, a dormir. Y bueno, yo no sé qué tanto, creo que no hemos hablado de esto, pero yo fácilmente puedo llegar a las 3 de la mañana todos los días. O sea, mi hora usual de acostarme a dormir es la 1. Sí, tú me has dicho. Y te paras temprano también, ¿no? Sí, 1:30 y normalmente me paro a las 6. O sea, yo normalmente duermo entre 4 y 5 horas diarias, ¿no? Wow. Lo cual es terrible. O sea, no hace falta que nadie me lo recuerde porque además durante algo así como 20 y tantos años todo el mundo me ha estado recordando que mis patrones de sueño me van a matar desde que tenga 40, ¿no? Y bueno, eso, tengo 20 años haciendo eso, ¿no? Incluso antes era peor porque cuando era soltero era fácil, me acostaba a las 3 de la mañana y me paraba a las 7, ¿no? No sé cómo se hace eso. Lo cual es una locura, sí. Yo sé. Pero bueno, entonces, el asunto es que yo en general no tengo problemas para quedarme dormido, menos mal, ¿no? O sea, yo puedo dormir en cualquier circunstancia, incluso manejando, es uno de mis favoritos, porque no duermo durante la noche. Y ¿sabes? Si yo me acuesto luego de que el sol se oculta, fácilmente puedo quedarme dormido si no pienso en el futuro y si no pienso ¿sabes qué pasa si me muero? ¿Quién va a educar a estas hijas? Etcétera, etcétera, ¿no? Si no pienso en esas cosas que son las que usualmente me atormentan. Yo no pienso en eso para nada, chamo, qué loco. Sino que si respiro, puedo quedarme dormido fácilmente. Entonces a las 10 de la noche me voy a acostar, me paro a las 5, me voy a la oficina a las 5:30, llego aquí a las 6 y tengo 3 horas completas de trabajo ininterrumpido hasta que el primer huevón llega y abre la puerta y me pregunta una huevona. Claro. Lo cual es maravilloso porque lo que ha sucedido es que desde que empecé a hacerlo, cuando alguien llega a las 9 de la mañana a preguntarme algo, levanto las manos del teclado, me volteo, cruzo mis manos sobre el vientre y les digo, sí, cuéntame. Claro. Y entonces he estado escuchando mucho más, he estado de mejor humor, he estado dando respuestas como mejor pensadas y escuchando más a la gente diciendo, sí, debe ser muy frustrante eso. Claro. Sí que en líneas generales, muy bien. Claro, quizás no he encontrado balance todavía porque lo que ha estado sucediendo estos días es que siento que las cosas están todavía un poco contra el reloj, ¿no? Entonces, ¿sabes? Llego a la casa y estoy constantemente viendo el reloj porque sé que tengo que acostarme a las 10 de la noche. Es un poco obsesivo. Claro. Pero bueno, el asunto es, quizás lo más interesante es este asunto de llegar temprano y trabajar ininterrumpidamente durante 2 o 3 horas porque bueno, el asunto es que a mí también me cuesta mucho volver a entrar en un tema, ¿no? O sea, una vez que me interrumpen, dicen, ¿sabes? La literatura dice que son más o menos 15 minutos hasta que tú puedes encontrar el foco otra vez. A mí me cuesta un poco más quizás, porque
bueno, hay tantas cosas con que distraerse cuando tienes una computadora conectada. Cuando tu trabajo depende de una computadora conectada a internet, hay un montón de cosas con las que distraerte, ¿no? Claro. Y entonces me cuesta un poco más, no solo porque me distraigo haciendo estupideces en internet, sino también porque, bueno, una parte de mi trabajo también requiere como, bueno, un foco así importante, ¿no? Y si me salgo, me pierdo. También porque una de las cosas que hago es olvidar lo más posible las cosas en las que estoy trabajando cuando salgo de la oficina. Entonces tengo este ejercicio consciente de que cuando salgo de la oficina se me olvida, si estoy por ejemplo haciendo un programa, se me olvida lo que estaba haciendo y el día siguiente tengo que llegar y decir, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Entonces me dejo notas a mí mismo, ¿no? Qué suerte tienes tú. Sí, yo no puedo hacer para eso. Para recordar qué era lo que, ¿sabes? Qué era lo que estaba tratando de hacer aquí. Claro. ¿No? Pero bueno, tengo eso porque si no llegaría a la casa a trabajar directo. Entonces, esto es una cosa que hacía cuando vivía en Caracas, lo hacía por el tráfico, porque Claro. porque yo vivía a, digamos, 10, 15 minutos de la oficina, sin tráfico. Y entonces todas las mañanas, si yo salía, digamos, a las 7:15 de la mañana, era una hora. Exacto. Es una hora desesperante, además, ¿sabes? Atrapado porque ni siquiera puedes leer en el celular o ver videos de YouTube porque te pueden asaltar y matar, ¿no? Claro, claro. Entonces, era, ¿sabes? Una hora ahí atrapado en el carro sabiendo que tardaba 15 minutos. Entonces lo que hice fue empezar a salir una hora antes. Y era buenísimo porque llegaba súper temprano a la oficina y cuando empezaba a llegar a la gente a la oficina ya yo había hecho la cosa más importante que tenía que hacer en el día. Y entonces el resto del día era dedicarme a escuchar los problemas de la gente. Sí, de hola. Yo también estaba haciendo lo mismo. Yo te dije, en verano yo tenía mi nueva rutina que no la podía implementar porque, bueno, los días que tengo que trabajar. Pero, chamo, o sea, yo me estaba acostando a las 9:30, 10 de la noche, loco. Claro, yo me acostaba con un libro, o de pronto a ver algo, qué sé yo. Pero me quedaba dormido relativamente temprano. Y me paraba también súper temprano. Y entonces, claro, cuando estábamos en la playa y tal, me iba, lo que más me fascinaba, me iba a escuchar música y a caminar y a hacer deporte y tal por la playa, antes de las 6 de la mañana. Y llegaba a las 7 de la mañana, me había bañado, había nadado en el mar, había hecho estiramientos, había meditado, había escuchado música, hecho un poco de cosas. Y llegaba a las 7, todo el mundo estaba durmiendo. Y cuando se despertaban, yo así me sentía fenomenal, así como que podemos empezar el día. Vamos a ver qué hacemos. Y es extremadamente positivo. El problema también está en que, ¿sabes? Que en las noches, por eso yo también me quedo, porque en las noches cuando ya no hay nadie, yo puedo ver videos o cosas que son para adultos, que, ¿sabes? A mí me gusta ver que se peleas de artes marciales, y no vas a ver peleas, ¿sabes? Los tipos están todos reventándose la cara ahí, y no se puede ver con chamos, ¿no? Entonces me tiendo a quedar, y bueno, y a veces, chamo, caes por un hueco de esos de conejo de YouTube y son las 3 de la mañana y cuando vienes a ver estás viendo videos estúpidos porque te quedaste pegado, ¿no? Entonces eso es lo que me descontroló un pelo el ritmo, pero sí, es fenomenal para hacer tan temprano, me parece lo mejor que puedes hacer. En invierno es más complicado, ¿no? Porque en invierno no tienes sol y eso sí es extraño. Es muy extraña la sensación de pararte en la mañana y saber que el sol va a salir dentro de 6 horas. O sea, una cosa así que tú dices, wow, ok. Súper deprimente. Pero bueno. Yo siempre me he considerado una persona nocturna porque supuestamente trabajo mejor de noche, porque he visto que quizás me inspiro más. La duermevela también ¿sabes? Me permite como ser más flexible en mis pensamientos, en mis ideas, ¿no? O sea, si me quedo semidormido sobre el teclado, a veces tengo ideas muy buenas. Exacto. O que parecen buenas en el momento, mejor dicho. Pero me he dado cuenta también de que no es un asunto de la hora, de ser nocturno no, sino de la soledad, ¿no? Entonces, claro, típicamente, después de medianoche estoy solo. Y entonces por eso es que funciona. Pero claro, también funciona si llego aquí a las 6 de la mañana, ¿no? Claro. Si me siento a trabajar a las 6 de la mañana también funciona. Y claro, también puedo volver a casa más temprano, o relativamente más temprano. Y una cosa en la que encuentro un placer absoluto es poder
responder un email ¿sabes? A las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, y sabiendo que cuando la persona llegue al trabajo, la primera cosa que va a ver es ese email mío, ¿no? Exacto. Eh, Los pequeños placeres de la vida. Sobre todo, sí, sobre todo, claro, no es con todo el mundo, pues no es tan horrible, pero hay gente que se merece eso, un email mañanero. Exacto. Que les haga descubrir que la trama que estaban pensando no funcionó. No, bueno, pero nosotros sabes que yo te conté que hubo un invierno así. Los inviernos antes en Francia eran mucho más rudos, obviamente, ¿no? Hashtag global warming. Pero entonces estábamos aquí y a mí me pegaba bastante, ¿no? Porque los inviernos ya a veces me iba a Venezuela y tal. Entonces cuando regresaba estabas aquí con aquella oscuridad. Y entonces nos compramos una lámpara UV, con rayos UV. Que supuestamente habíamos leído por ahí que te daba depresión si no tenías los rayos UV, y entonces todos estamos elucubrando de que el problema no era mis desatinos con el lado literario, sino que era la falta de UV, ¿no? Y entonces instalamos esa lámpara y tenemos un apartamento súper chiquito, súper pequeño, que daba hacia otros apartamentos, pero la lámpara esa uno no se da cuenta, pero cuando tú la enciendes es como una batiseñal, huevón, o sea, una vaina así que ¡boom! Que te inunda así. Y entonces yo la prendí en las mañanas, no me hizo nada. O sea, me dice, no, tienes que estar 45 minutos por día, ¿no? Lo cual ya es bastante, pero dice, bueno, en la mañana me tomo mi café. Y yo, bueno, me tomaba mi café sentado ahí con la lámpara esa así como de la Gestapo, que ¡bam! En la cara. Y un día me volteé y me di cuenta de que estaba iluminando todo enfrente. Había una persona en ese apartamento y la broma llegaba así como un faro. Y Y un día vi al tipo así como que, ¿qué coño estás haciendo? Son las 6 de la mañana, apaga esa mierda. Y entonces, y hasta ahí llegó la lámpara UV porque dije, coño, ya pues me dio como más pena. Pero bueno, esa solución así que nos sirven y que gastamos un poco de plata y no hicieron nada, bueno, o sea, me sentí me sentía más bien peor, me sentía como un paciente. Así como que el único carajo con una maldita lámpara en todo París, que patético, que loser, o sea, que veo con esta vaina aquí. Claro. Sí, la lámpara. Sí, es muy curioso. Bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Que además uno está presto a culpar a cualquier elemento externo de tus fracasos, ¿no? Y de tu depresión, además. Sí, y que sí. Y que no te, sabes, es que también hay una pila de cosas, pero tampoco entiendo las modas invernales. O sea, el hecho es que en invierno la gente se viste de negro o de gris. Me parece completamente, debería ser al revés, ¿no? O sea, entonces colores en verano, negro en invierno, porque, o sea, colores en invierno, negro en verano, no tiene más sentido, pero no, es así. Entonces sales de tu casa, está oscuro y todo el mundo está vestido de negro. Sí, coño, es jodido. Pero bueno, ya vamos a entrar en el invierno. Una de las cosas que a mí me sorprende es además cómo en las sociedades organizadas todo el mundo se pone de acuerdo para salir del mismo color el día que comienza el invierno. Sí. O el día que comienza el verano, ¿no? O sea, tú sales a la calle y están todos vestidos de manera uniforme, ¿no? Sí. Y el verano o el invierno puede comenzar cualquier día, por supuesto, en un rango de un mes, ¿no? Pero ese día a finales de septiembre o a principios de octubre, sales a la calle y es el primer día que hace de verdad frío y todo el mundo salió de negro. Sí. O gris. Es espantoso. Excepto tú, que estás, ¿sabes? Sí, que no has entendido. Saliste con una polo azul clara. Exacto. Y es de fuck, qué frío. Sí, son los pequeños detalles que uno tiene que aprender. Y que te iba a decir, que te iba a contar que me dio más risa porque me contactó, bueno, un pana, bla, bla, pero que se fue de Venezuela, ¿no? Y entonces el pana está en Argentina y le da súper bien, qué sé yo, o no creo que no hablamos de eso. Pero el tipo estaba burda cristiado porque me decía como que sentía que estaba dejando de ser venezolano. Y que cómo hacía yo cómo hace uno para no dejar de ser venezolano, ¿no? Y entonces yo le pregunté qué coño significaba ser venezolano. Y entonces, y fue cómico, pues entonces el chat como que se quedó así muerto durante 3 días. Y yo así como que, coño. Esa es la única pregunta que no debías hacer. Sí, entonces, coño, el pana se rechó, pero bueno, igual no nos conocemos tanto, ¿qué importa? Y a los 4 días me responde una vaina así como que, ser venezolano es, haber besado a alguien en la playa y parrillas y no sé qué vaina y los Leones del Caracas.
Y entonces yo así que, chamo, pero, o sea, no te des mala vida, weón. O sea, vive tu vida. Tú eres un ser humano antes que un venezolano. Y además, o sea, no estás diciendo nada. Lo que estás es describiendo un venezolano de clase media caraqueño que creció en los 90. O sea, no estás diciendo que es ser venezolano. O sea, y no te des mala vida. Yo estudié filosofía y esa respuesta nunca la vas a poder conseguir. Y léete esto y esto. Pero no sé, me dio como me pareció cuchi así que el pana estuviera tan arraigado a una... O sea, esa idea justamente de que es lo que dicen los budistas, ¿no? Que al ponerse etiqueta ahí es lo que te va a frustrar, porque nunca vas a ser venezolano, siempre vas a estar más o menos cerca de ese invento que pusiste tú en tu cabeza, y lo que vas a hacer es frustrarte y amargarte. Entonces quita esa vaina, vive tu vida, pero en fin, por lo menos uno menos también. Esa es la otra cosa buena, uno también que se fue, y entonces fino. Claro. Siempre una razón para estar feliz. Sí, chamo. Y por otro lado, el otro notición, huevón, que yo pensé que esas cosas no sucedían, chamo. Que dentro de nuestra familia, o sea, familia extendida, pana, uno de los panas se fue para otro país y tal. Y, chamo, y se cambió de sexo, huevón. O sea, se cambió de sexo, de nombre, de todo. ¿Qué tal? Sí. Y entonces así que, wow, eso sí sucede, o sea, como que no son las películas de Almodóvar y tal, o sea, ¿verdad? Sí. Pero sí, y entonces, con mucha valentía, ¿no? Yo no sé, no me quiero ni imaginar el calvario que debe haber sido, porque imagínate dentro de una sociedad venezolana así tan machista y homófoba, weón. Sí. Que tú, coño, que tengas los cojones de hacer eso y de publicarlo, de ponerlo públicamente, ¿no? Como que mira, ahora soy y tal, y me llamo así, y este fue mi proceso y tal, y yo, wow. Entonces, bueno. Wow, qué bien. Bueno, menos mal que se fue, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, supongo que el rollo de la familia. Después, otra parte de mí dijo, coño, pero ese pana no lo vamos a ver más nunca, porque si viene a París, capaz que... ¿Sabes? No sé, a veces la gente dice como que, bueno, ahora soy una nueva persona y entonces no quiero ver a la gente que me recuerda como yo era antes y tal. Espero que no sea el caso, ¿no? Pero bueno, sí, fino. O sea, porque ayer justamente creo que era el día de los derechos trans o algo así. Entonces por eso el pan aprovechó ella aprovechó para eso. Entonces dije, wow, eso, sí, estamos en el aire de los tiempos, como quien dice. Sí, ¿qué tal? Sí, es que uno, claro, cuando pasa en tu familia, además que es el asunto de la sorpresa de, wow, no sabía que estabas sufriendo tanto, no sabías que tenías esa inquietud durante tantos años, todo esto, ¿no? Sí, exacto. Sí. Aunque bueno, al final también las familias venezolanas son tan grandes y tan numerosas que ¿sabes? Yo tengo 24 primos y Andrea tiene también como 40 más. Entonces, ¿sabes? Nos reunimos y hay como 100 personas en el círculo íntimo. Y entonces, obviamente, ha habido gente que la han matado, gente que la han secuestrado, gente que se ha enfermado, gente que hay de todo. Porque ya la población es demasiado grande. Pero con los franceses no. O sea, yo le digo a los franceses, mira, que el primo de mi esposa lo mató la policía y los tipos... ¿What? Entonces que no, o sea, claro. Eso pasa, y más de lo que, o sea, bueno, pasa si vives en el tercer mundo, pero no, porque yo se lo digo a un venezolano y el venezolano es como que, coño, qué chimbo, ¿sabes? Como que al pana lo mató, verga, qué cagada, ¿qué hizo? En cambio se le dice a un francés y el francés así como que lo mató o sea, estaba robándose algo, y te dice, no, eso no es así, o sea, nada, le dieron un tiro, ¿qué quieres que te diga? Son las pequeñas diferencias culturales las cuales hay que adaptarse, supongo. Sí. Son muy extraños. Es muy curioso que, claro, cada vez más te enteras de estas historias de la gente que tú pensabas que no se iba a ir y se fue. Sí. Pero también como, este asunto de que llega un punto en el que todo el mundo que tú conoces, todo el mundo de tu círculo se va para algún lugar, ¿no? Sí. Y entonces y también de cierta manera te das cuenta o entiendes por qué era mejor que esa persona no se fuera. Porque uno podría argumentar que ¿sabes? Hay como una gradación, ¿no? Los primeros que se van son los que
tú más o menos puedes entender que pueden sobrevivir en otro lugar. Por supuesto hay gente que se equivoca y, bueno, se va y se devuelve, Claro. pero digamos que los primeros en irse son los que están más dispuestos en irse, obviamente. Y quizás están también motivados porque se ven claramente en otro lugar, ¿no? Pero entonces, o sea, ya hace años pasamos el punto en el que la gente que de verdad no se quería ir se fue, o se tuvo que ir. Y entonces ves cómo sufren este proceso de reacomodación identitaria, ¿no? Claro. Que tiene el potencial de convertirnos en personas muy infelices, porque no solo es la tragedia que todos vivimos, sino también el conflicto de no encontrarse en otro lugar. Como Sí. un doble asunto, ¿no? Como una doble Claro, dificultad. pero es lo mismo que lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Es como que aferrarte a una idea y no querer justamente ir con, ¿sabes? A donde te lleva la vida y descubrir cosas, Sí. sino decir como que no, yo tengo que defender este reducto que es yo siendo venezolano y entonces yo no voy a dejar de comer arepa y yo no voy a probar otras cosas y no voy a abrirme, sino que para proteger este feudo voy a mantener mis tradiciones. Entonces, vas haciendo cosas muy complicadas y incluso logísticamente enrevesadas. ¿Y todo para qué? Al final eres infeliz, como dices tú. Tampoco sigues siendo venezolano, porque el momento que tú vuelvas a Venezuela, o sea, yo me fui la primera vez, estuve en Francia 3 meses y me regresé 3 meses más tarde y mis amigos me llamaban Jean-François. O sea, entonces yo pude pasarme 3 meses comiendo arepa todos los días. Eso les iba a saber a bola. Yo cuando llegaba era el francés de la vaina. Entonces, si te vas a obsesionar porque la gente crea que tú eres venezolano o francés o qué bola, la vas a pasar muy mal. Yo conozco mucha gente aquí así, lamentablemente, ¿no? O sea, de verdad conozco mucha gente y se los he explicado 1000 veces. Pero bueno, uno no puede hacer las cosas por los demás. Pero gente que de verdad, No todos los había... días, chamo, yo conozco gente que escucha que si programas de radio venezolanos por internet, ¿entiendes? Todos los días. Y entonces están metidos en las noticias todos los días y comiendo arepa y tratando de hacer un asado negro con la carne francesa que no sirve y, ¿sabes? Cosas así. Y entonces tú le dices, pana, pero ¿para qué estamos haciendo esto? Vamos aquí abajo venden una comida buenísima que es tailandesa. No. Yo soy venezolano, yo no quiero vino y quiero una birra y vamos con una birra que sea por lo menos mexicana para sentirme... Y tú, verga, ok, pana, pero... Y son extremadamente infelices y pasan toda su vida construyendo un mundo paralelo en el cual nunca se fueron en su cabeza. Y entonces qué chévere hubiese sido si estuviera allá, pero que por culpa ahora de los franceses me toca quedar aquí, porque también es eso, ¿no? No es culpa de Venezuela ni de los venezolanos ni de Maduro. El que yo esté en Francia es culpa de los franceses. ¿Y qué rata los franceses? ¿Y por qué los franceses no hacen esto como me da la gana a mí en vez de como lo hacen ellos hace siglos? Y entonces es triste, ¿no? Pero por eso también deberíamos dar como clases de coaching. O sea, alguien debería explicarle a los venezolanos cuando van a emigrar cómo hacerlo, porque no es tan fácil, weón. Y mucha gente también se va como que buscando lo mínimo que puedan hacer de adaptación. Y entonces dicen, no, me voy a ir a Panamá, me voy a ir a Costa Rica, me voy a ir a una cosa que se parezca a España, Uruguay. Y nunca va a ser igual. O sea, siempre tienes que adaptarte, loco. No hay ningún sitio en el que tú vayas que sea Venezuela, pero ¿sabes? De los 90 mantenía de pronto en Miami, no estaba en Weston. Pero igual, ¿sabes? Sigue siendo Estados Unidos. En fin, creo que la gente tiene que simplemente sacarse esas taras de la cabeza y tal, y decir, bueno, mira, pana, o sea, la vida me trajo aquí, y ahí estoy aquí, capaz que... Yo no sé si me quedé en Francia, ¿entiendes? O sea, me gustaría, pero si me toqué ir para otro lado, me voy para otro lado, y no hay problema. Y si me toqué devolver, me devuelvo. Pero ya, y vas aprendiendo, como dices. Claro, pero no es tan fácil, porque quizás en el fondo, el asunto que está de fondo es que esas personas no querían irse, ¿no? Claro, sí, es totalmente Entonces eso. están tratando de irse lo menos posible, tratando de mantener sus costumbres. Claro, Es complicado. Yo por supuesto, esto lo hemos hablado muchas veces y sabes que, bueno, yo también observo con curiosidad a la gente que decide no adaptarse, ¿no? O sea, que voluntariamente exacto. se embarca en esa ruta, ¿no? Sí. Pero bueno, trato también de entender por qué, ¿no? O sea, qué es lo que pasa, qué es lo que los hace ser así, ¿no? También porque
bueno, me sigue dando curiosidad porque, eh, yo creo que yo he tratado de adaptarme, aunque no estoy seguro, pero yo creo que, pero no sé si eso es una constante, ¿sabes? No sé si supongo que nos mudemos y yo termino, o sea, yo sé que, por ejemplo, si dejamos de vivir dentro de la francofonía, yo voy a extrañar un montón de cosas, ¿no? De hecho, si dejamos de vivir en Europa, yo voy a extrañar un montón de cosas, ¿no? Y voy Claro. a mirar con desprecio toda la, toda la pastelería, La ¿no? gastronomía, claro, lo que Este, te iba a decir, eso es lo sí, primero que se te sí, sí, o sea, de la misma manera como por ahora, como por no vivir en España, ahora cuando, o sea, yo trato de evitar comer paella si no estoy en España, porque todas las veces que he comido paella fuera de España he dicho, no, Sí, esto no es paella. exacto. O hecho por un español, ¿no? Porque claro, está de salvedad, pero es un asunto de la materia prima también, ¿no? Eh, pero de la misma manera, ¿no? O sea, voy a extrañar los quesos o los vinos o esas trivialidades, pero también el asunto de la forma de ser, ¿no? O sea, ¿qué pasa si termino en algún lugar en donde yo no pueda espetar lo que pienso en el momento en el que lo pienso, como sucede, como puedo hacerlo en Francia, ¿no? Que en Francia, ¿sabes? Yo puedo Claro, decir lo que me salga del culo claro, de la manera como me salió, claro. porque todo el mundo se trata de esa forma, ¿no? En Francia. Claro. Eh, Sí, pero bueno, hay una y diferencia entre que, los que, derechos que, y la parte como no, vivencial. no, pero no hablo del punto de vista de derecho, sino también bueno, de la actitud, Mm, ¿no? Y como digo Francia, también digo España, ¿no? Que, ¿sabes? Tú puedes caer a gritos con alguien en la calle y no estoy defendiendo, por supuesto, la violencia, la agresión verbal, claro, pero estoy defendiendo el derecho de poder decir lo que piensas, no el derecho a nivel legal, sino el derecho a nivel, ¿sabes? La comprensión de la sociedad, ¿sabes? Que la sociedad te acepte si tú en la calle, si tú te sientes agredido, tú puedas responder y decir, ¿sabes? No me agredas por esto, por esto y por esto. claro. O, eh, ¿sabes? O que puedas decir una chocancia en completa libertad, ¿no? Sin que tu interlocutor decida volverse agresivo porque le pareció que lo que dijiste es una chocancia, que es lo que podría suceder en otros países, ¿no? Y sin ir tan lejos, en la misma Venezuela, ¿no? O sea, si tú en Venezuela contestas con alguna de las chocancias o los aparentes chocancias, ¿no? De hecho, digo chocancias porque tú eres venezolano y sabes identificarla y yo soy venezolano y sabemos identificarlo los dos. Claro. Tú y yo sabemos que puede ser una chocancia, pero para un europeo es una frase completamente normal, ¿no? Si tú en Venezuela contestas con una de estas chocancias, bueno, o te miran feo o te dan un coñazo por la cara, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, bueno, pero uno también se va adaptando discursivamente y socialmente a lo que te rodea. O sea, lo cómico también es que eso tú lo vas como interiorizando. O sea, el espíritu del debate francés o la forma que tienen ellos de justamente relacionarse, como dices tú, que es algo, bueno, que son unos maestros en esa escuela de insultarse sutilmente. Bueno, yo me Uh-huh. impregné de eso porque me parecía muy interesante y de pronto sí, cuando regresé a Venezuela un par de ocasiones, te das cuenta, o sea, que para ti es como que sigues hablando de la misma manera que lo hacías antes, pero te das cuenta de que no. Y que de pronto es como que, ¿sabes? Entonces tú hablas y hablas y como que, pero ¿cómo ustedes no están entendiendo que esto no es un ataque personal a nadie, sino que simplemente estoy diciendo que no me gustó eso? Y entonces sí, vas como cambiando. Pero eso no es una vaina que depende de los países tampoco, ¿no? O sea, lo que no entiendo es por qué la gente, tanto de izquierda, de derecha, de Latinoamérica, del primer mundo, andan con esa fobia o con ese apego al hecho de que tenemos que proteger una especie de identidad francesa o identidad venezolana o identidad americana contra los mexicanos, y como que si eso Uh-huh. desaparece, evoluciona o cambia, está mal. Y entonces hay algo que tenemos que defender y que cuando te pones a analizarlo es un composito, o sea, un melange ahí que hiciste tú de lo que o sea, de lo que tenemos ahorita. O sea, la identidad venezolana del 2017 existe porque aceptamos una pila de cosas que venían de otras culturas que no eran venezolanas. Y la identidad francesa Uh-huh. igual y la americana todavía más. Entonces, ¿sabes? Tú estás defendiendo una identidad que tú quieres como reificar y volver piedra,
sin tomar en cuenta que esa misma identidad benefició de todo el proceso que tú estás queriendo negar. Entonces, no sé, y no veo qué productivo puede salir del hecho de que tú te pases tu vida defendiendo una identidad que no existe, o sea, que inventaste esto en tu cabeza y tienes el derecho de hacerlo, pero no creas que es objetiva y que es una vaina que todos los demás tenemos que hacer lo mismo, pues, y que si de pronto decimos, no vale, pero nosotros vamos a comer un foie gras con un vino tal, es como que traición a la patria, porque esa vaina no, o sea, eso lo inventaste tú, y que dentro de todo, de pronto, no sé, ¿entiendes? De pronto es más venezolano seguir el ejemplo de Miranda y de Bolívar, que están yendo por el mundo, viendo qué hacen los otros países y comiendo lo que comen en otros países, que estás encerrando en una casa como Chávez a comer arepa todo el día, entonces, o sea, no sé, Bueno, en principio yo creo que es una admisión de fragilidad, porque es este asunto de no vamos, esto es muy frágil, por lo tanto vamos a tocarlo lo menos posible. Claro, O sea, pero y también, no está bien, está medio mal, pero no lo toquemos más porque puede ser peor, ¿no? Y así como hablamos de esto, podemos hablar incluso del orden mundial, ¿no? O sea, por hacer un pequeño salto. sí. Pero, porque, ¿sabes? Yo pienso que, ¿sabes? Tenemos una dificultad para cuestionar el orden mundial, porque entendemos que lo que hemos construido tiene valor y que uno, ¿sabes? Que una sociedad entera puede pasar de una parapeteada normalidad al completo desastre en cuestión de 5 años, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes a un montón de gente educada, digamos, tienes una mayoría de clase media, por ejemplo, con cierto nivel de educación, que reconocen el valor de lo que tienen. ¿Cómo haces tú para decirles, no te angusties por la fragilidad de este sistema, sino, ¿sabes?, incorpora la riqueza de otras culturas, pues? Claro, es complicado porque, como te digo, todo puede acabarse en muy poco tiempo. No, claro, yo lo que entiendo es que como seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Y siempre estamos buscando como que puntos en los cuales podemos aferrarnos para avanzar o para decir esto es así, ¿no? Y todo eso viene de allí, del hecho de que ya va, pero si dejo de ser venezolano, ¿qué soy? Yo sé, o sea, es más una fobia o miedo a preguntarse, justamente. Es decir, como que yo tengo este pantalla aquí diciendo soy venezolano y eso me evita pensar una pila de cosas sobre mí mismo, ¿no? Entonces, al quitarla o al decir ya va, pero ahora estoy en otro país, ¿qué es ser venezolano? Entonces es como decir ¿qué soy yo? Y la cosa empieza a ser mucho más complicada y da miedo, ¿no? Que justamente es lo que te comentaba durante el trip de ayahuasca también, que llegas al final como a la cosa en la cual tienes que tratar de quitar todo, y es muy difícil y te da miedo y de verdad te da fobia ¿sabes? Conócete a ti mismo, como decía el templo del oráculo de Delfos, ¿no? Es muy difícil. Y en las sociedades también sucede eso, supongo, que la gente dice, ya va, pero ¿en qué punto dejamos de ser franceses y empezamos a hacer otra cosa? Y no se dan cuenta que eso no es importante, porque, o sea, los franceses nunca han existido. O sea, los franceses siempre han sido una especie de país que refugio de inmigrantes que se fue como construyendo como pudo. Entonces, yo puedo entender que un país como Suecia o algo así diga como que no, queremos mantener Islandia, queremos mantener la cosa nórdica. Bueno, es estúpido, pero lo entiendo. Pero que los Estados Unidos, por ejemplo, digan, no, no queremos más mexicanos, es muy extraño, pues, para mí, de ese punto de vista. Y es no darse cuenta de que esos son discursos que justamente, que son disruptivos, que no te llevan a estar en paz y en calma contigo mismo ni con los demás, y que te exponen a la manipulación política, que es lo que quieren y por eso es que los lanzan. O sea, Marine Le Pen entiende muy bien que tú no puedes cerrar las fronteras de Francia. Esa es la vaina más estúpida del mundo. Pero al utilizarlo, creas miedo, manipulas a la gente, los mueves y ganas puntos políticos.
Entonces, por ese lado lo que viene, o sea, ese rollo de decir ya va, pero, o sea, me siento, uno cree que se siente, que está tranquilo porque cree haber entendido algo, y es eso lo que te das cuenta cuando exploras tu mente, que es una quimera, y que esa tranquilidad que tú crees, diciendo, pero es que soy Daniel, el tipo que, qué sé yo, ve esta serie todos los días y bebe whisky, y esa es mi personalidad, y yo soy así, y entonces me aferro de eso para saber quién soy. Y cuando dices, ya va, pero nadie dijo que tenés que hacer, o sea, tú estás inventando esas categorías y tú las estás colocando allí para nada, o sea, a nosotros no nos interesa, ni tú, ni... Pero aquí tú estás basándote en la premisa de que la gente se cuestiona quién es. Claro, estoy basando en la premisa de que la gente debería cuestionarse quién es, y si se cuestionan quién es, creo que llegarían a más o menos a un camino parecido. Si no te cuestionas quién eres... El inmigrante venezolano que está recién llegado en otro lugar y la está pasando mal, ¿tú crees que se está preguntando quién es? Sí, o sea, sí creo que se está preguntando cuáles son las diferencias, ¿no? O sea, si le estás pasando mal y tú dices, ¿sabes? Tú te vas como por la parte sintomática. Entonces estás, qué sé yo, en Argentina, ponte tú estás en Buenos Aires, y entonces tú vas, quiero comerme un cachito de jamón, y vas a la panadería y no hay cachito de jamón, hay media luna. Y entonces dices, pero es que no quiero media luna dulce con el cortado, yo quiero un marrón y un cachito de jamón. Y mientras más te aferres a esa idea que tú crees que eres tú, pero no eres tú, es una idea que tú inventaste, mientras más te aferres a esa idea, más vas a sufrir, ¿no? Porque no vas a conseguir un maldito cachito de jamón en Buenos Aires y un marroncito. Entonces son ideas que tú estás colocando allí como para frustrarte a ti mismo, pues para flagelarte sin darte cuenta. Cuando te das cuenta y dices, no vale, pero ya va, o sea, yo no soy un cachito de jamón, o sea, no importa, y esto, vamos a probar esto. Soy un ser humano y voy por aquí, déjame ver qué ofrece la vida, y capaz que te encantan las medias lunas, weón. Capaz que te encanta la pizza con fainá, nunca la habías probado y dices, pero qué loco estos argentinos que le ponen masa encima de la pizza y la pruebas, wow, pero es fenomenal. Entonces, no sé, creo justamente que ese tipo de... Son las ideas justamente que nos mantienen atrás y nos crean mucha frustración, weón. Esas cosas de decir, pero ya va, pero es que yo soy tal y entonces yo no voy a hacer esto. ¿Qué pensará la gente si Vicente, que es un escritor, profesor... se va para esta fiesta y se quita la franela? No puede ser que... No, vale, pero haz lo que te dé la gana, haz lo que te sientas feliz. Y créeme que te vas a dar cuenta también de que absolutamente nadie le interesa. O sea, nadie en Venezuela está calculando cómo le fue al pana que se fue para España, Buenos Aires o Australia. Nadie está pendiente de decir, mira José, Carlos o tal, que se convirtió en australiano, qué bolas, o le va a... O sea, nadie le importa. Sobre todo si eres una persona como yo, que no eres famoso, no tienes nada que hacer y nadie sabe quién coño eres. Nadie le importa. Entonces, no te pegues por encima de la cabeza, no te estés martirizando con ese tipo de ideas que o sea, no sirven de nada y que las inventas tú.